¿Alguna vez te has visto involucrado en un conflicto que piensas que no tiene salida? Al mayor de los conflictos que jamás enfrentó la raza humana, Dios le dio una solución. De este tema estaremos hablando durante todo el trimestre aquí en nuestra Escuela Sabática Práctica. Saludos a toda nuestra querida audiencia de este tu programa, la Escuela Sabática Práctica. Mi nombre es el pastor Abdiel del Toro y es un placer para mí poder estar contigo en el inicio de un nuevo trimestre del estudio de la lección de Escuela Sabática. Estamos desde el estado de la Florida y junto con dos compañeros pastores de la Florida vamos a estar con ustedes durante toda esta travesía de las próximas 13 semanas. Queremos agradecerte por haber estado conectándote con nosotros, por haber sido parte ya de esta primera edición de la Escuela Sabática Práctica, agradeciendo también a la Unión de Canadá, que fueron los que nos guiaron a través del estudio de la lección de los Salmos. Gracias por abrirle las puertas de tu hogar a Esperanza TV y comenzar no solamente a recibir del contenido que producimos, sino también a compartirlo. Por eso queremos invitarte a que puedas ir a YouTube, puedas ir a Facebook, a Instagram, a todas nuestras plataformas de redes sociales y puedas unirte a nosotros para que el mensaje del Evangelio de Jesús pueda continuar avanzando. Bueno, y desde la Florida tengo aquí a dos compañeros y amigos que van a ser estos compañeros de viaje en este trimestre, y tengo aquí a mi lado al pastor Oscar Tavera y al pastor Rolando Morgado. Bienvenidos a la Escuela Sabática Práctica. Muchas gracias, Abdiel. Gracias por tenernos aquí con ustedes. Gracias por darnos la oportunidad de compartir no solamente esta semana, sino el resto de las 13 semanas de esta lección tan linda, ¿verdad? Que Dios tiene preparado para nosotros. Realmente es un placer, es un privilegio poder compartir la palabra de Dios, poder compartir con nuestros hermanos y hermanas el mensaje de Dios y de su palabra. Es un privilegio participar. Qué bueno, y vamos a crear una linda relación durante esta travesía y queremos invitarte a que tú puedas escribirnos ahí los comentarios, pedidos de oración, preguntas con relación a la lección que vamos a estar estudiando. Queremos que esto pueda ser una interacción, no solamente nosotros desde la pantalla hasta tu hogar, hasta el lugar donde te encuentres, sino que puedas tú interactuar con nosotros y que así podamos crecer juntos. Bueno, quiero decirles, compañeros, que esta lección de este trimestre es exageradamente profunda, importante, crucial, necesaria y está llena de esperanza. El tema general de la lección de este trimestre es el gran conflicto. Y dicho sea de paso, algo interesante de la lección de este trimestre es que el autor de la lección invita a los estudiantes y a los lectores, a los estudiantes que van a estar repasando la lección, a que junto con la lección vayan leyendo El Conflicto de los Siglos también. El libro ¿Qué es El Conflicto de los Siglos? Bueno, El Conflicto de los Siglos es una muy buena pregunta. Es un libro escrito por la autora Elena de White, y es un libro que hace un recuento histórico y profético acerca de este gran tema del gran conflicto, que es lo que vamos a estar estudiando, desde la entrada del pecado hasta el establecimiento final del reino de Dios con la eliminación del pecado para siempre. Ese es el tema que permea toda la Biblia. Claro, el centro de la Biblia es Jesús, su plan de salvación, pero justamente entra Jesús en escena y el plan de salvación por este gran conflicto. Por este gran conflicto. Así es. Así que ahí está. Esperamos que pueda ser de mucha bendición, que ustedes puedan compartir con nosotros sus impresiones y que nosotros juntos también podamos ser de bendición para ustedes y para todas las personas que están conectadas con nosotros. ¿Qué le parece si tenemos una oración para así comenzar nuestro estudio en este momento? Pastor Oscar, ¿usted pudiera orar por nosotros? Oramos. Amado Dios y Padre bueno, Señor, abrimos tu palabra. Pedimos la dirección de tu Santo Espíritu para que nos dé entendimiento de ella, pero sobremanera, Señor, para que la aplique a nuestras vidas y nos transforme. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén.
Bueno, la lección de esta semana, que es la número 1 de este trimestre, lleva como título La guerra detrás de todas las guerras. Y aunque parece un poco gráfico el título, la realidad es que la más grande de las guerras que se han peleado jamás en la historia de esta humanidad es esta de la cual vamos a estar hablando este trimestre. Y comienza la lección con un texto clave, con un pasaje que se encuentra en Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 y 8. Apocalipsis, capítulo 12, versículos 7 y 8. Y dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Y hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón, y el dragón y sus ángeles combatieron. Pero estos no prevalecieron, ni se halló más lugar para ellos en el cielo. Toda la lección de este trimestre estaremos hablando de este gran conflicto. Y este gran conflicto tuvo un inicio y fue una rebelión que ocurrió en el mismo cielo. Wow. Pareciera irónico, paradójico, Así que en es. un lugar perfecto, en un lugar donde la presencia de Dios estaba, que se comenzara una rebelión como esta. Sin embargo, la revelación de Dios es evidente y es clara de que esta guerra ocurrió, de que esta tensión, este conflicto dividió el cielo. Dividió el cielo. Y nos da el protagonista de quién fue el que comenzó con esta rebelión. Y la Escritura también nos habla, no solamente Apocalipsis, sino otras porciones de la Escritura nos hablan de quién fue el protagonista de esta rebelión. Y de esto, a partir de ahí, hubieron muchísimas consecuencias. Esas consecuencias llegaron aquí a la tierra y todavía las vivimos hoy. Pero ¿qué le parece si comenzamos por ahí? Hablando un poquito acerca de esa rebelión que ocurrió en el cielo. Así como nos está diciendo Abdiel, no hay explicación para esto. El cielo es perfecto, sus seres eran todos perfectos. Es un misterio. De hecho, tratar de buscarle una explicación a esta rebelión tal vez nos llevaría a una justificación. Y no hay nada que justifique esta rebelión, porque Dios es bueno, Dios es amor. Su gobierno está fundado sobre el amor. Pero esta rebelión desató una batalla que le dio inicio a esta gran guerra, que desde ese tiempo hasta hoy ha continuado. Si bien es cierto que no tenemos todos los detalles para poder explicar por qué esta guerra, no hay duda de que la guerra existe. No hay duda de la rebelión y la batalla, de la rebelión de Satanás contra Dios y de esa batalla entre el bien y el mal. La vemos a cada paso, la vemos en la historia, la vemos en el presente. Tenemos miedo del futuro por los conflictos y las batallas. Y esa misma guerra y batalla se libra en nosotros. Nuestra misma vida es una batalla, una guerra constante entre dos fuerzas. Una parte nuestra quiere irse por el lado correcto, pero una parte nuestra es seducida por el lado incorrecto. El conflicto existe. El conflicto existe y nos alcanza a nosotros todavía hoy. Claro. Definitivamente el conflicto todavía está en nuestras mentes y en nuestros corazones constantemente. Y me gusta mucho, Abdiel, cómo Dios es un Dios sincero. Él no tiene nada que ocultar y nos muestra cómo comenzó ese conflicto. Para que nosotros hoy también tengamos seguridad de que nosotros estamos pasando por un conflicto, pero que Él está consciente por lo que nosotros estamos pasando y que su ayuda va a estar allí para nosotros. Y es interesante, Oscar, porque estabas mencionando, ¿verdad?, que es un misterio. Algunas personas lo llaman el misterio de la iniquidad. De la iniquidad. Es un misterio, no sabemos. Sin embargo, tenemos algunos detalles. Detalles como en el libro de Isaías, se nos dice que este ángel llamado Lucero, Lucifer, quiso ser semejante a Dios, quiso ser igual a Dios, quiso sentarse en el trono de Dios, contempló su belleza y quiso decir, no, yo quiero gobernar, yo quiero ser igual que Cristo, yo quiero, y ahí comenzó ese tal vez, esos son los pocos datos de lo que tenemos, pero hay un detalle interesante que algunas personas pueden preguntarse, y es que pueden decir, ¿cómo en un lugar perfecto inició el pecado? ¿Cómo en un lugar perfecto pudo haber comenzado una rebelión? Y me parece que es interesante esta pregunta. Y no sé si hay algo que quisieras aportarnos acerca de esta inquietud o de esta pregunta que pueden tener algunas personas.
No hay respuesta para todas las preguntas, pero hay suficiente respuesta en la palabra de Dios para que entendamos. Las otras preguntas se las haremos al Señor cuando seamos redimidos y vivamos con Él. Dios hizo personajes morales, entes morales, seres con moralidad. Y esa moralidad está sujeta a la libre elección. Los seres humanos somos pensantes, razonamos, hablamos y tomamos decisiones en base a nuestra capacidad y facultad de elegir entre una cosa y en otra. Después de eso, Dios crea a Adán y Eva y le deja en el huerto un árbol que no deben tocar. Le dice, de estos pueden comer, de estos no. Otra vez encontramos allí el elemento elección. Tú eliges qué vas a hacer. Lo mismo pasó en el cielo, con los ángeles, con los seres creados. ¿Y por qué Dios tiene que crear seres con libre elección? Dios pudo haber creado todas sus criaturas como los animales, ya formados para hacer eso y solamente eso y nada más que eso. Lo que pasa es que para que sean seres con la capacidad de amar y semejantes a Dios, que es amor, tenían que ser seres con la capacidad de elegir. No hay, Abdiel y Rolando, no es posible ser un ser con la capacidad de amar si no tengo libertad. Rolando, quiere decir de que Dios no creó máquinas. Dios no crea máquinas. El lugar no predestina la decisión de las personas. ¿Por qué? Eran lugares perfectos tanto en el cielo como después acá en la tierra. No predestina lo que las personas tenían que ser, sino que cada persona tenía el derecho de escoger y de tomar su decisión de qué lado estar. La lección de esta semana en un rinconcito, allí nos dice que, hablando de Lucifer, dice, su perfección incluía la libertad de elegir. Un principio fundamental del gobierno de Dios, que funciona, ese gobierno de Dios, por amor, no por coerción. Para poder ser feliz y para poder disfrutar de la vida a un nivel sin límite. Tiene que ser voluntario. Tiene que ser voluntario. El amor se desarrolla en un ambiente de libertad. No de fuerza. No de fuerza. Una pareja de esposos donde uno se siente obligado, coercionado, ese matrimonio no se va a edificar. No funciona ni eso. va a crecer, no va a funcionar. Una relación de padre e hijo donde el hijo se siente obligado, forzado, eso no va a ocurrir. A veces nosotros queremos juzgar a Dios, pero en este mundo pecador, en este mundo contaminado, se puede mirar el mismo ejemplo. Nosotros criamos nuestros hijos y podemos criarlos con todos los elementos para que sea un hijo correcto. Los criamos en un hogar de amor, de felicidad, le proveemos, le enseñamos principios, le enseñamos valores, le enseñamos lo correcto. Pero va a llegar un momento que ese muchacho o muchacha va a tomar sus decisiones. Y va a hacer cosas posiblemente que los papás no están ni estuvieron nunca de acuerdo. Porque son entes con libertad. Con sus propias decisiones. Y aquí entra un elemento interesante. Dios crea a sus ángeles, a los seres creados, crea a los seres humanos aquí en esta tierra. Dentro de esa perfección con los crea con la capacidad de ellos elegir, de tomar sus propias decisiones. Pero lo interesante de esto es que Dios no solamente le da la capacidad de ellos decidir, sino que Dios decide respetar esas decisiones. Y eso me parece que es muy interesante. Por supuesto. En todo momento de la creación, Él decide dejar la decisión que tú y yo tomamos constantemente. Que Adán y Eva tomaron, pero que tú y yo tomamos constantemente. Y Él nos respeta esa decisión. Nos ama a pesar de esas decisiones que nosotros tomamos. Y lo que pone delante de nosotros entonces es una decisión de fe. Dios nos crea, nos da libre albedrío, pero pone delante de nosotros una decisión de fe. Y esa decisión de fe siempre, desde el principio, fue fe en su palabra. Fue fe en su palabra. Y de eso vamos a hablar un poquito más en el segundo segmento. Ahora vamos a hacer una pausa musical y regresamos aquí en breve con más de esta escuela sabática práctica. Has acompañado y he sentido tu abrazo
Con el paso de los años, nunca tú me has abandonado. Todo temor has disipado, pues mi futuro está en tus manos. Mi corazón has transformado y por siempre cantaré. Nunca nadie me amó más que Cristo. Por su sangre yo vivo estoy. Días difíciles llegaron, dudas y miedos me rodearon, mas el Dios de los milagros sus promesas no olvidó. Y aun cuando pasen los años y mi cabello esté blanco, mi familia recordará que no hay forma de expresar mi gratitud. No tengo nada que ofrecer, mi corazón cantará aleluya. Cerrar mis ojos y elevar mi voz, rendir mi adoración, cantando aleluya. No hay forma de expresar mi gratitud. No tengo nada que ofrecer, mi corazón canta aleluya. Cerrar mis ojos y elevar mi voz, rendir mi adoración, cantando aleluya. Santo, 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 Cordero de Dios. Levanto mis manos, estoy confiado. Tu gracia me sigue, tu amor me hace libre. Levanto mis manos y estoy confiado. Tu gracia me sigue, tu amor me hace libre. Levanto mis manos y estoy confiado. Tu gracia me sigue, por tu amor no hay forma de expresar mi gratitud. No tengo nada que ofrecer, mi corazón canta aleluya. Cerrar mis ojos y elevar mi voz, rendir mi adoración, cantando aleluya. No hay forma de expresar mi gratitud. No tengo nada que ofrecer, mi corazón canta aleluya. Cerrar mis ojos y elevar mi voz, rendir mi adoración, cantando aleluya. Santo, 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 Cordero de Dios. Santo, 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 Santo. 「 Santo, 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 Santo
Y estamos de vuelta aquí en la Escuela Sabática Práctica, tu amigo el pastor Abdiel del Toro, y estamos contentos porque esta lección, la realidad es que nos presenta un cuadro triste, pero a la misma vez nos presenta un cuadro de esperanza. Y eso es lo grande del Evangelio, que el Evangelio trae esperanza siempre, y eso nos da alegría al estudiar la palabra de Dios. Estábamos estudiando de cómo comenzó esta rebelión en el cielo, y mencionábamos que Lucifer comenzó esta rebelión en el cielo, y es interesante que el texto bíblico dice que también arrastró un grupo de ángeles con él. Sí. Hubo un grupo de ángeles que decidieron tener más fe en lo que él decía que en lo que Dios había estado diciendo. Pero esa rebelión no se quedó allí, sino que esa rebelión fue traída también aquí a la tierra. ¿Qué me pueden decir acerca de esa rebelión llegando aquí a nuestro territorio? Bueno, encontramos que Lucifer no solo se revela a él, sino que presenta un plan o una ilusión. Una propuesta. Una propuesta a un grupo de ángeles también. De otro gobierno. Correcto, de otro gobierno. Como habíamos citado hace un ratito en Isaías 14, él proponía entre el trono de Dios, allí junto al trono de Dios, poner el suyo, colocarlo. Hasta dónde llega el egoísmo, la codicia humana, o la codicia de un ser creado, pero cuando deja llenar su corazón de maldad. Sí, que muy probablemente pensó que él tenía mejores ideas que las de Dios. Que las de Dios. Entonces, los ángeles que también tenían libre albedrío, tomaron su decisión. Tomaron su decisión. Cuando revisamos este tema un poco más profundo, sabemos que Dios fue paciente, que Dios le dio tiempo. Extendió gracia sobre ellos. Extendió gracia sobre ellos. Pero llegó un momento en que Dios no pudo permitir que esto siguiera, porque podría seguir arrastrando y haciendo un gran desastre. Este mal es traído hasta la tierra, donde Dios había establecido sus criaturas que amaba con un amor infinito también. Y como Lucifer, o Satanás ya en este caso, es decir, el adversario de Dios, ya no podía tocar a Dios, ni al Hijo de Dios, ni a Jesús. Entonces vino a tocar a los hijitos de Dios. Y entonces conocemos ya la historia de cómo contradice a Dios, contradice su palabra. Eva le cree a él en lugar de creerle a Dios. Que es un misterio también, Abdiel y Rolando. Dios había creado a Adán y Eva, le había dado todo, le había provisto todo. Estaban en un lugar hermoso, pero le creyeron a un extraño. Vuelve el mismo elemento: libre albedrío, la capacidad de tomar sus propias decisiones, y la fe. La fe. En este caso, Eva decidió creer al argumento de la serpiente, más que creer a la palabra de lo que Dios le había dicho. Y cuando nosotros decidimos también creer más en la palabra del enemigo, muchas veces con las mismas intenciones, tú sabes, tú puedes lograr algo mejor que lo que esa otra persona tiene. Con el mismo engaño. Con el mismo engaño, tú sabes, sus estrategias siguen siendo las mismas. Y nosotros también podemos caer en las situaciones similares a las que cayó Eva, a las que cayeron los ángeles, ¿verdad? Que cayeron con él, que decidimos creerle más a la palabra del enemigo que a la palabra de nuestro Dios. Wow, y lo interesante es que en el momento que Eva y Adán aceptan los términos o creen esos términos que le estaba vendiendo a la serpiente, en ese preciso instante las consecuencias del pecado se comenzaron a sentir. Yeah. Y lo que ellos de momento no se percataron es que no solamente se comenzaron a sentir las consecuencias del pecado, sino que esas consecuencias irían en aumento a través de las edades. Pero hay algo interesante en el relato bíblico, y esto es crucial y fundamental entenderlo. Y es que en el momento que entró el pecado y que voluntariamente Adán y Eva decidieron creerle a los argumentos de la serpiente, en ese mismo momento se rompió esa relación que había entre Dios y el hombre. Se rompió algo que trajo consecuencias nefastas. Pero en medio de esa fractura y de esta rebelión ahora extendida acá, aparece un personaje. Y aparece no solamente un personaje, sino aparece un personaje con un plan. Oscar, ¿qué fue lo primero que ocurrió allí en el Edén antes de que se hablaran de las consecuencias del pecado, de cardos y espinas? ¿Qué fue lo que ocurrió? Es maravilloso saber que ante esta situación de rebelión contra Dios, ante estas decisiones, claro, con libre albedrío, pero decisiones contrarias a Dios. A la voluntad de Dios. A la voluntad de Dios.
Dios manifiesta su carácter. No manifiesta un carácter represivo como Satanás acusaba, sino manifiesta su amor. Dios no descendió al jardín del Edén a dar golpes y palos allí a Adán y a Eva. No, encontramos que empieza a revelarse, a mostrarse el plan de salvación. Allí entra en escena que Dios tenía un plan para rescatar a ese ser que creó con libertad. Dios tenía un plan para que si ese ser usaba su libertad para irse por un mal camino, Dios tenía un plan para traerlo de vuelta, porque nos ama, porque los amaba y nos ama a nosotros. Y mira qué interesante, Rolando, me parece bien llamativo que el texto dice que en la brisa de la tarde el Señor estaba caminando por el jardín y comenzó a llamar al hombre: ¿dónde estás? Y me parece esto llamativo. ¿Por qué? Porque vemos en esa declaración de cómo Dios llega al momento que Adán y Eva pecan, cómo Dios se aparece allí a donde ellos están a buscarlo, pero vemos una descripción de alguien que está en calma. Wow. De alguien que no está reaccionando con las emociones ni con coraje, sino alguien que está en calma. Y qué grande es saber que nuestro Dios, aún en medio del más grande de los conflictos, de la guerra más grande de las guerras, es un Dios que permanece en calma y permanece en control. Y Él lo hace porque Él tenía un plan. Wow. Es lindo eso que acabas de mencionar, porque hay una frase que dice: en momentos de crisis se revela el carácter. Wow. Y yo creo que estamos en un momento de crisis en este momento que estamos abordando. Y es uno de los momentos más grandes de crisis en la humanidad. Y Dios revela su carácter en ese momento. No lo toma por sorpresa, no se pone ansioso, ¿qué vamos a inventar ahora para solucionar este problema? No, Él ya tenía un plan, Él ya tenía una segunda oportunidad, un camino, un plan B. No funcionó este plan A, pero Él tenía ya un plan B y una solución para la raza humana. Y es interesante saber de que nuestro Dios permanece en calma, sí, en medio del gran conflicto. Si Dios permanece en calma en medio del gran conflicto, nosotros los que creemos en Él podemos permanecer en calma. Así también. Es, pase la tormenta. Podemos permanecer en calma. Es interesante. Adán y Eva pecan, el Señor aparece, el Señor los llama, y esto es para mí uno de mis temas favoritos, porque Adán y Eva en el momento que pecan no salen ellos a buscar a Dios. No. Ellos se esconden de Dios. Huyen de Dios. Porque el pecado hace eso, nos lleva a huir de Dios, a escondernos de Dios. Sin embargo, la gracia se vio allí en efecto, de forma evidente, buscando Dios al pecador. La iniciativa divina. Y Dios los llama y Dios les revela un plan. Oscar, este plan es maravilloso. Este plan es súper maravilloso. Los ángeles quedaron asombrados cuando el plan se reveló. De hecho, el mismo Satanás no creyó que Dios fuera a hacer. Que pudiese ser posible una cosa así. Que pudiese ser posible lo que Dios estaba ofreciendo. Wow. No pudo entenderlo. Los mismos ángeles dijeron que Dios va a ir a morir. Claro, sabemos que Dios es triuno, que el Hijo de Dios, a quien llamamos el Hijo de Dios Jesucristo, va a ir a pagar la culpa del pecador. Wow. Entonces, todas las acusaciones que Satanás había hecho, que el enemigo de Dios había hecho a su persona, entonces quedan cuestionadas. Tú decías que Él es un Dios tirano, que obliga, que al que no le obedece lo destruye o lo castiga. Pero aquí lo que estoy viendo es que Él va a tomar el castigo. Wow. El plan que se estaba revelando, el plan de salvación, el plan de redención, deja al universo anonadado. Wow. Y a nosotros mismos culpables, cuando conociendo nuestra culpa, experimentamos la gracia, la misericordia de Dios, no hacemos más que rendirnos a Él totalmente. Impresionante que en el momento de mayor crisis, Dios lo que revela es gracia y amor. Wow. Gloria a Dios. Gracia y amor. Y con esa gracia y ese amor, Dios revela un plan para salvar, para redimir, para que el ser humano no quedase esclavo de esa rebelión, sino que pudiese ser restituido un día y que el plan original de Dios pudiese cumplirse en ellos por la eternidad. Abdiel, ustedes han comentado algo muy gráfico
el hecho de que cuando Dios trae ese plan y esa solución, inmediatamente deja hasta el mismo Satanás, lo deja, tú sabes, porque no podían creer que Dios pudiera llegar a hacer eso. Y a partir de ese momento, el gran conflicto comienza a ser ir en contra de la palabra de Dios y a dudar, hacer dudar al ser humano de que ese plan iba a ser una realidad, de que en realidad Dios iba a venir y iba a hacerse uno de nosotros y iba a dar su vida en favor de la humanidad. Y ese iba a ser, fue su plan, fue su objetivo hasta que Jesús llegara, y está siendo también su objetivo en este momento, haciéndonos dudar de su palabra y de su promesa de que Él va a regresar por nosotros. El enemigo quiso sembrar duda antes de que Adán y Eva le creyeran. Exacto. Antes de que entrara el pecado, pero sigue sembrando dudas después de. Sin embargo, lo que Jesús ofreció allí, en Génesis capítulo 3, versículo 15, allí en el jardín, fue un plan que iba a combatir ese esfuerzo del enemigo por tratar de sembrar duda y dañar lo que Dios había hecho, pero también es lo suficientemente poderoso para restaurar no solamente a Adán y Eva, sino a las generaciones que iban a venir posteriormente. Completamente. Cuando Dios le da la promesa de Génesis 3:15, hablando allí con Adán y Eva, enemistad pondré entre ti y la serpiente, entre tu simiente y la simiente suya. Y vendrá una simiente. Va a venir una simiente que va a derrotar a esa serpiente, a ese enemigo. Adán y Eva posiblemente no entendieron todo. Wow, impresionante eso. Pero yo estoy seguro que entendieron que el Señor le estaba dando esperanza. Que el Señor le estaba dando una oportunidad. Ellos probablemente no entendían el alcance o la magnitud de lo que acababan de hacer, ni el alcance y la magnitud de lo que Dios estaba proponiendo. Correcto. Pero entendieron que las palabras del Señor había una oportunidad. Wow, qué lindo. Había una promesa de restauración. Y lo mismo nos pasa a nosotros. Leemos las profecías del tiempo del fin, leemos el Apocalipsis, leemos esas profecías escatológicas y a veces no entendemos todo. Y a veces hacemos conjeturas tratando de entenderlo. Pero una cosa queda clara a través de todas las profecías, y es que hay esperanza. Wow. Es que Dios está diciendo, yo voy o voy a derrotar, voy a vencer a ese enemigo y te voy a restaurar. En medio del gran conflicto hay un plan de salvación. Hay un plan de redención. Hay un plan de salvación. Y es hermoso porque lo que ocurrió allí en el momento que entró el pecado, el momento más oscuro, más sombrío probablemente de la historia de la humanidad, pero en ese preciso momento se revela la sombra de la cruz. Amén. Se revela el plan de que el Hijo de Dios iba a tomar forma como nosotros, entre los descendientes de sus criaturas, de sus mismas criaturas. Él iba a tomar forma para venir a esta tierra. Y allí hay muchos autores que concuerdan, que dicen que en el jardín del Edén fue el primer lugar donde se vio la primera sombra de la cruz, porque se prometió que Cristo iba a hacer ese sacrificio. Pero ese sacrificio no solamente incluía que Jesús iba a venir, iba a morir, sino que el gran plan incluía que Jesús iba a venir, iba a morir, pero iba a resucitar e iba a interceder para terminar la gran obra de redención y así que sus hijos pudieran vivir seguros por la eternidad. Qué lindo. Es poderoso y es hermoso este mensaje. Esta lección de este trimestre promete muchísima esperanza y muchísima seguridad en Cristo Jesús. Yo quiero que tú puedas recordar en esta hora que en medio del gran conflicto, Dios permanece en calma. En medio del gran conflicto, Dios tiene un plan de salvación. Y ese plan te incluye a ti, incluye a los tuyos, porque Dios desea salvarte, redimirte y que tú puedas disfrutar de un mundo sin mancha de pecado, viviendo en su presencia para siempre. Gracias por haber estado conectado con nosotros. La próxima semana vamos a estar una vez más aquí estudiando ya la lección número 2, pero antes quisiéramos tener una oración para que Dios pueda hoy fortalecer esa esperanza de que en Cristo Jesús estamos seguros. Rolando, ¿quisieras orar por nosotros? Claro que sí. Gracias por la oportunidad. Les invito a inclinar nuestros rostros y a orar. Señor, gracias porque en medio del gran conflicto tú has proveído siempre una solución. Gracias, Padre, porque para cada uno de nosotros, incluso en los conflictos que podamos estar teniendo en nuestras vidas en este momento, tú nos has susurrado en este momento y nos has dicho, yo tengo una solución. No todo está perdido. Yo tengo una victoria para ti.
Gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por amarnos de una manera tan linda. Bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Será hasta la próxima semana aquí en la Escuela Sabática Práctica. Dios te bendiga.